Manuel Iturria, jefe de estudios, Iñaki Ugalde, profesor, Alberto Zubizarreta, Illaiz, Ivón y Sergio Alonso. Algunos son estudiantes, otros pasan de estudiantes que lo fueron en su tiempo, y nos van a hablar sobre la implementación práctica de la formación profesional. Bueno, egunon. Buenos días. Estamos hablando de muchos temas hoy en esta ocasión. Y ahora vamos a presentar el proyecto EGE. Quizá alguno de vosotros ya lo conocéis. Se aplica ya en muchos centros. Pero ¿cuál es nuestro contexto? Pues en nuestras programaciones estratégicas estamos viendo que la implicación y la motivación de los estudiantes tiene otros valores que hay que trabajar. Hay que trabajar. Vemos que los estudiantes, cuando se trata de trabajar, se tiene en cuenta el valor tecnológico de estos estudiantes, pero también quieren valorar otras cosas. Pues entonces no tenemos ningún objetivo específico fijado del 95% que cumplirlo ni nada. Lo que sí que tenemos es un recorrido, un camino en el que tenemos unos retos. Hace un año presentamos ya otra experiencia aquí, se llama aprendizaje basado en los proyectos. Esto es lo que estamos aplicando ahora. Y en los ciclos medios, ¿qué estamos haciendo en ese recorrido con esa experiencia? Pues esto es, en el proyecto EGE, estamos aplicando todas estas experiencias en nuestros ciclos, y aquí es donde termina todo lo que yo tenía que decir. Nada más quiero agradecer a Iñaki por su participación, también a los estudiantes por su participación y porque se han atrevido a presentarse aquí y a contar su experiencia ante todos vosotros. Sé que sin más, adelante. Bien, gracias, Emanuel. Bien, primero buenos días a todos, agradecerles el que hayan venido al IMH, a un evento como este, tan importante para nosotros. Lo primero que quería hacer era presentar a mis alumnos. Estos son todos alumnos de formación profesional de grado medio. Estos son exalumnos ya, están en la empresa trabajando, y estos son del año pasado y estos son alumnos míos de este año. Bien, como ha dicho Alba antes, no tratamos de convencer a nadie nada, ni de decir cómo hacemos las cosas, si las hacemos bien o mal. Simplemente nuestra idea es exponer cómo trabajamos nosotros en el aula. Creo que los resultados que estamos obteniendo son lo suficientemente buenos, gratificantes, importantes, tanto para ellos como para mí, como para que yo desde luego voy a seguir en ello. Bien, la primera diapositiva aparece el proceso de cambio de roles. Esta primera diapositiva podría haber sido perfectamente la última. La hemos metido simplemente para intentar centrar un poco el asunto, ¿no? ¿Por qué un proceso de cambio de roles? Pensamos que las aulas no pueden seguir funcionando, nosotros pensamos que no podían seguir funcionando como hasta ahora, ¿no? El profesor está en el tablero, da su clase magistral, los alumnos están dormitando tranquilamente en sus sillas, las intervenciones son contadísimas, el profesor se aburre, el alumno se aburre, según la materia que te toque dar, puede generar hasta violencia, ¿no? Los que damos clases de For y Red sabemos bastante bien lo que es eso, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge un poco todo esto? Para situarnos en el tiempo, hace 2 años el jefe de estudio nos comentó a mi colega Agustín y a mí que teníamos que empezar a dar una materia nueva que no habíamos dado hasta entonces, AGPE, Administración y Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa. O sea, suena a máster después de Económicas. Coge los apuntes, empiezas a mirar mis compañeros qué apuntes dan, empiezas a mirar las unidades didácticas y dices, no voy a decir imposible, pero prácticamente imposible que un chaval de estos me analice un balance a mí. O sea, análisis de balances, gestión de clientes, o sea, dificilísimo, dificilísimo. El método teórico, yo en el tablero y yo sentados, no se puede llevar a la práctica. Entonces, ¿qué hicimos? Pues vamos a pensar en algo que sea realmente, o sea, tenemos que pegar un salto, no vale con medias tintas además, no vale voy a intentar cambiar, no, hay que romper con este método. Y entonces se nos ocurrió, habíamos hecho el cursillo EGEA,
EGE es un método pedagógico basado en proyectos que para mí da muy buenos resultados. Entonces, habíamos hecho el cursillo ese día y comentamos los dos, ¿qué te parece si nos lanzamos a la piscina y empezamos con el proyecto EGE? Analizamos el resto de las unidades didácticas y vimos qué problemas nos íbamos a encontrar, dificultades para dar administración y gestión de empresas, transferencia de conocimiento, lo que he dicho antes, ¿cómo les explico yo a estos lo que realmente es una empresa? O sea, de forma general, o como se hacía hasta ahora, vamos a crear una empresa virtual, otra vez, tiene que haber otro método. ¿Cómo les motivo? ¿Cómo les motivo yo a estos para que durante 4 horas a la semana me aguante a mí una chapa, repito, porque es clarísimo, de análisis de balances, por ejemplo, cómo, o sea, activo y pasivo, cómo mezclo las cosas, dificilísimo. La materia, teórica a todas luces, cosas que ellos pueden hacer en la práctica, contadísimas. ¿Cómo le damos vida a esa clase? El sentido, el significado, la utilidad y la aplicación de esa materia. Estos jóvenes, ¿qué sentido le van a ver durante todo un año a lo que les voy a intentar enseñar yo? ¿Qué aplicación van a tener luego en su futuro? Es decir, si la mentalidad es, joder, hasta ahora hemos sido los tontos de los institutos, nos han venido aquí a meter formación profesional grado medio para que terminemos una máquina haciendo agujeros. Pues no, pues nos negamos. Tiene que haber otra cosa. Esta gente tiene una serie de valores intrínsecos que hay que hacerlos aflorar como sea. Y dijimos, vamos a intentar empezar por este método que parece interesante y luego veremos lo que surge en el aula. Entonces hablamos los dos y Agustín me dijo, va, el primer año lánzate tú. Pues vale, voy yo. Este año se ha metido la idea también. Es porque habrá visto algo que la cosa le va medianamente bien, ¿no? O me iba medianamente bien a mí. Bien, ¿qué hice después? Fui a clase donde ellos y me tomé todo el tiempo necesario para que se metieran en el proyecto. O sea, no le miré al tiempo. Les conté una y otra vez de qué íbamos a tratar, de qué íbamos a hablar en las clases, de que iba a ser un método, como pone ahí, innovador. Queríamos hacer un cambio radical en la forma de impartir las clases, y ellos iban a tener, el cambio del proceso de roles, iban a sentir un cambio, iban a ser partícipes de las clases, iban a ser gente por lo menos tan importante como yo o más. ¿Qué iba a ser participativo? Iban a participar, cada uno iba a tener, o sea, a la fuerza tenían que aportar, porque eso formaba parte del compromiso que veremos luego al que llegamos. Cada uno sentía la obligación de participar. ¿Qué iba a ser? Un proceso dinámico, no yo en el tablero, tú te duermes, sino tú sales, como iremos viendo, yo te mando, tú haces. Ellos mismos se gestionaban la materia. Hay gente a la que le suele dar como miedo el no dar todas las unidades didácticas. Las unidades didácticas las terminamos por dar, pero las terminamos por dar porque ellos necesitan. Empiezan a ver la marcha de la empresa y ellos mismos sienten la necesidad de exigirse a ellos mismos y a mí el que les enseñe esa materia. Entonces, ellos mismos, por supuesto no les he explicado ni les pienso explicar análisis de balances, pero sí les he explicado lo que es la contabilidad de la vieja, que al final la contabilidad es eso, ¿no? Aunque haya una ingeniería financiera, pero la contabilidad es cojo dinero, lo invierto, hago algo y lo vendo y cojo más dinero. Y ya saben lo que es. Ellos se vieron la necesidad de que yo les tenía que explicar qué era eso. Entonces, imaginaros el cambio de actitud de la gente, que tú le metas la chapa o que él te pida materia. El cambio es radical. Bien, en la siguiente diapositiva ya, claro, a estos tuve que desgañitarme con ellos durante casi un mes, convenciéndoles de que entraran en la materia, de que iba a ser algo realmente nuevo, intentando convencerles, no, joder, es que nos da miedo y tal como pone ahí, pero decía, no, alguien tiene que empezar con esto. Con esto me resulta mucho más fácil. Estaba en clase con ellos y de repente pasa por delante de la puerta un alumno que estaba en prácticas de la clase de estos, le cojo, le meto en clase y vendió el producto él. Y lo vendió como Dios además. O sea, se engancharon, no tuve que meterles más rollo. Venga. Bueno, guri hasieran nahiko kostatu zitzaigun proiektu hori bai esatea, porque esan proiektu berri bat, ezakigun ze puntutara arte helduko zen, zelan zoian asunta gutxura bera espliko zezkun inakik, baina, klar, sakagun bildur bat, porque ezakigun gu ze puntutara arte ginen kapaz heltzeko gure buruak. Orduan hasieran nahiko kostatu zitzaigun, baina demoriak erabaki ginen baiet, eta uste dut ez gara damutzen baiet zatiaz. No, y un poco teníamos miedo, ¿no? El que nos decían para montar una empresa, ¿no? Y como unos chavales de alrededor de unos 20 años, ¿no? Veíamos montar una empresa real, ¿no? Veíamos un poco el proyecto de decir, nos van a meter en un proyecto nuevo, ¿no? O sea, que vamos a hacer los conejillos de India, y luego que teníamos 20 años, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar nosotros una empresa?
¿no? Y era un poco ese miedo que teníamos, es realmente crear una empresa. Se me ha olvidado comentar antes que el proyecto EGE precisamente lo que trabaja es eso, es la creación real de una empresa. Las fuentes de financiación son reales. Tienen que ir al banco a pedir un crédito, tienen que poner un capital de aportación propia, se tienen que dirigir, pues yo qué sé, vamos a crear, por deducción normalmente sale una cooperativa. Aparte de los principios cooperativistas que se les tratan de inculcar en clase, pues eso, ¿qué estilos de contratos podemos hacer en una cooperativa? Yo, por supuesto, ya tengo hablado con Agustín y le digo que no les diga nada, porque lógicamente, si tú no nos dices qué modalidades de contratos hay, vamos donde el otro profe que sabe. Agustín le dice que no sabe nada. Entonces, ¿a dónde tienen que ir? Yo lo único que hago es marcar unas directrices. ¿Dónde se hacen los contratos? Los contratos se hacen en el INEM. Entonces, ¿quién es el que más sabe del mundo de contratos? Los del INEM. Iros al INEM. Van al INEM. Se juntan con la persona que está en el INEM, les cuenta la historia y vuelven. Joder, Iñaki, que nos ha dicho que no hay, que no le suena muy bien lo de en las cooperativas. No nos cuadra ningún estilo de contrato. Joder, pues volver a preguntar a quien sea, hasta que al final llegan, deducen ellos mismos. Deducen que las cooperativas y la mentalidad cooperativista en parte por lo menos es gente participando en un proyecto en común con unos objetivos definidos y demás, en la que casi todos tienen mando y no sé qué, pues que uno llegó a la luz y dijo, joder, si somos todos jefes, joder. Entonces, ¿qué contrato le hacen a un jefe? Pues un contrato autónomo, y de ahí van deduciendo hasta llegar a eso. Sacaron ellos. Lo único que haces es marcarles unas directivas, sin más. Sí. Hori da, ontxe Iñaki esan duen bezala, gure kasun errexoa izan zen sartzea proiektu honta, ze lehengo urtien egin zelen esperimentua, eta pixka ginen biharrenak bezala. Baina ni motiba honituna batipat hontan sartzeko etzan izan biharren mailako horrek eman ziun esplikaixue, o Iñaki behonen intentsizu zoze aldatzeko. Izan zen, lehengo aldiz, aukeri mantzuela neuri eragitzeko nola nahi duen asignatura eman. Cómo dar una asignatura. Me preguntaron cómo quería aprender lo que me convenía aprender. Por tanto, fue mi decisión elegir lo que quería aprender y cómo lo quería aprender. No fue un capricho de un profesor que me dio la chapa y ya está. Y aparte que como siempre cuando entramos en clase la asignatura siempre es la misma una vez que y la manera de impartirla también es siempre la misma. Así que una vez que entramos en clase, en vez de hacer lo mismo de coger los apuntes, mirar a la pizarra, etcétera, pues salíamos a la calle y encontrábamos motivación, encontramos algo que hacer a gusto y queríamos ir a clase en lugar de ir a la clase todo agobiados. No era eso, era ahora vamos a ir a esta asignatura, qué bien, ¿has traído esto? ¿Y has ido al banco por el dinero? ¿Les has llamado? Bueno, todo eso lo tenemos que hacer y íbamos muy a gusto a clase. Bien, en principio, pues eso, las actitudes había ciertas reticencias. Los conejillos de Indias, cómo entramos en el tema y demás, indefinición, no lo tenía muy claro. A ver, esto de la creación de una empresa, como he dicho antes, EGE es una empresa real. Entonces, ¿cómo voy a meterme yo de verdad en una gestión a este nivel? ¿No? ¿Tendré mis capacidades o no? Recelos había hasta en cómo empezar a funcionar entre ellos. Desconfiaban los unos de los otros. Decían, este valdrá para meterse en mi empresa, yo no lo tenía muy claro. Las relaciones entre ellos dentro de lo demás no eran muy buenas. No. Había gente que se consideraba, algunos que está por aquí me llegó a comentar en su día al acabar el año, que a mí me llenó de ilusión, me comentó, joder, que casi me estás convenciendo de que no soy tonto. Entonces, una de esas para mí es motivador a tope, o sea, a tope. Basta con que uno solamente al acabar el curso te diga eso, o sea, muy bueno, muy bueno. Baja autoestima, como acabo de decir, no se creían capaces de poder llevar adelante esto. Desconocimiento de sus propias capacidades, está claro. Nadie les ha dejado casi nunca utilizar sus propias capacidades, han utilizado siempre el sistema, voy a clase, estudio guisarte de no sé qué, la profesora me cuenta que fue Napoleón y no tengo absolutamente nada que decir ni nada que intervenir. Me callo, si puedo empollar de memoria, empollo, y si me ponen el cinquillo y me mandan a FP grado medio, tira, joder, nada, imposible que saquen lo que tienen dentro, ¿no? Y luego el pasotismo y la dejadez. ¿Qué problema veo yo? ¿Qué problema veía? El principal problema que veía con esta gente era la motivación. Según ha comentado Ivonne, lo que hice en el momento, cuando ya pensaba que estaba preparada, el guiso preparado, lo que hice fue dejarles elegir. Tenéis el método antiguo, tenéis el método nuevo. Hacer lo que os dé la gana. Elegir uno de los dos. Lógicamente eligieron el nuevo, ¿no?
Y eso ya les ha dado la suficiente autovaloración como para sentirse, no sé cómo decirlo, eso, valorados por mí. Se autovaloran y yo les valoro, se dan cuenta que alguien piensa en ellos, alguien cree en que van a sacar el proyecto adelante. La automotivación, estoy cada día más convencido que es la única motivación persistente en el tiempo. Las demás son todas, estoy cada día más convencido, parciales, limitadas en el tiempo y que no generan más que, según hasta en qué situación, pueden generar hasta conflictos. Las motivaciones externas entendidas como son ahora. Bien, entonces yo les dejo elegir y los alumnos asumen toda la responsabilidad del proyecto, toda. Yo asumo la responsabilidad del aula, yo asumo la responsabilidad de lo que hay detrás del proyecto, pero la responsabilidad del proyecto es de ellos. Entonces empiezan a asumir las diferentes figuras del organigrama, se reparten los roles según sus capacidades, cada uno cree que la mejor figura que él puede representar en un equipo de trabajo es la que, según para sí mismo, cree que está más capacitado. Entonces, ¿qué hace? Asumo esa figura. Se reparte sin que yo les diga absolutamente nada. Y se ponen de acuerdo, además. Cada uno saca lo que cree que tiene dentro importante y asume la parte del trabajo en equipo que le corresponde según sus cualidades o su formación, o sus actitudes, o sus aptitudes. Lo que él crea que es más importante para aportar al equipo. Bueno, guk punto takoan, lehenengo gauzera esan ginoan ze tipotako... ¿Qué tipo de empresa queríamos crear? Y decidimos crear una cooperativa. Y entonces nos tocaba elegir qué puesto íbamos a cumplir o en qué sección íbamos a estar de encargado cada uno de nosotros. Entonces, cada uno, según sus capacidades o gustos, fuimos dividiendo las secciones o atribuyéndonos a cada uno de las secciones y adquiriendo unos compromisos para tomar parte todos de esa empresa y trabajar todos por la empresa, porque sabemos que si alguno de nosotros fallaba no iba a funcionar bien la empresa. No, y más que nada también, por una parte, ¿no? El decir, cuando repartíamos los roles, nosotros no decíamos, tú vas a ser responsable de las relaciones públicas, ¿no? Tú de finanzas, no, cada uno elegía su propio rol, ¿no? Y el que veíamos de que, por ejemplo, era un buen relaciones públicas, nosotros intentábamos decirle, pues bueno, pues vamos a hacer, digamos, un test, ¿no? Y a ver por qué creemos nosotros, ¿no?, de que tú puedes ser un buen relaciones públicas. Y a base de eso nos íbamos poco a poco repartiendo los roles, pero sin nadie ser obligado. Y es totalmente diferente la clase de teoría y la clase de este nuevo proyecto de EGE, ¿no? Nosotros veíamos a nuestros compañeros que estaban dando con Agustín Álvarez, están dando, pues, como sería la clase teórica, ¿no? Y veíamos que no podían con la clase, o sea, que era mucha materia y que no podíamos. Y nosotros prácticamente estábamos, digamos, diciendo nosotros que queríamos dar esa materia, ¿no? No diciendo el profesor, hay que dar esto y esto. No. Nosotros decíamos prácticamente lo que teníamos que dar. También lo que hacíamos era, digamos, una distribución de roles. Y lo que hicimos es, a ver, no somos una empresa de élite. El responsable financiero no sabe más de finanzas que yo. Entonces llega un punto, aunque sea el responsable de finanzas, que ni él tiene la información. Entonces tiene que ir él mismo a un sitio a buscar esa información. Y él, si no se moja, pues va a tener que hacerlo alguien. Entonces habla con nosotros y entre todos intentamos buscar la información. Lo hacemos todo entre todos. No es que cada uno vaya por su camino. Yo lo que quiero remarcar aquí es que nos encontramos algunas veces en unas situaciones en las que teníamos que tomar decisiones bastante importantes y esas decisiones, en lugar de hacerlo por la vía fácil, yo vi que se aprendía mucho y de hecho estamos aprendiendo mucho ahora si lo hacíamos todos entre juntos, mostrando cada uno sus argumentos. Igual uno decía, a mí esto no me parece bien por esto y esto. Y intentamos llegar todos a un consenso en lugar de votar para evitar el camino fácil y evitarnos el trabajo. Bien, adquirir un compromiso del trabajo en equipo. Se tratan de ayudar y de apoyarse continuamente los unos a los otros. No dejan a nadie marginado, es que no se puede marginar. Ni te puedes automarginar ni te pueden marginar. O sea, un equipo de trabajo con un compromiso y un objetivo definido ya sabe lo que tiene que hacer y ya sabe lo que tiene que aportar cada uno.
toma decisiones en común, se compromete también a ello. Como bien ha dicho Martínez, él se compromete a intentar convencer al de al lado para que no se llegue obligatoriamente a tomar las decisiones por votación. Se compromete a convencer al de al lado, o a ser convencido. Entonces, las decisiones las tomaban en una mesa y las tomaban entre todos. Entonces, la decisión era aceptada por todo el equipo de trabajo y es cuando realmente la llevan a cabo entre todos, ¿no? Y asumen, otro punto importante, asumen los resultados del proceso. Si la empresa sale bien o sale mal, los únicos culpables y responsables son ellos. Yo les dejo todos los medios y todo mi apoyo. Pero si la empresa sale mal, el resultado negativo será responsabilidad solamente de ellos y lo asumen, ¿eh? Bien, en la siguiente diapositiva nos encontramos ya, todo esto era en teoría, ahora ya se ponen a trabajar. Y ya nos encontramos con las dificultades, se encuentran con la verdadera realidad, se encuentran con la dificultad del trabajo en equipo, con que parece que uno es más escaqueador que el otro, con que parece que, a ver cómo aunamos eso. Las relaciones entre iguales, las relaciones tan difíciles entre iguales. Si somos todos iguales en la empresa, a ver cuánto aporta cada uno y cómo gestionamos esa igualdad. Ya se empiezan los roces de verdad ahí, los prejuicios que tenía y los roles con los que jugaba cada uno en clase. Toda clase está el listo, el bocazas, el tonto, el guapo. El que hace el papel de tonto, aquí ya no puede hacer el papel de tonto, porque podía ser una de las figuras más importantes de la empresa. El que hace el bobo y llega a las 9 de la mañana fumado, no le puedes mandar al banco a que hable con el director del banco para pedirle un crédito de 1 millón, porque lo tiene claro, joder. Entonces, ellos mismos se exigen, ellos mismos dicen, si vas a ir ahí, hoy no fumes, joder, que no la estamos jugando. Claro, ellos mismos son los que se dan cuenta de la seriedad de un tema de estos. Ellos mismos saben que cuando vayan a pedir un crédito al banco para su primera vivienda, pues que no pueden ir fumados. Y saben que tienen que ir vestidos de una forma medianamente digna como han venido hoy. Y que tienen que... Es cierto, o sea, lo saben y se dan cuenta. Yo no les he dicho cómo se tienen que vestir, pero ya saben que se tienen que vestir de una forma adecuada. ¿Y qué es vestirse de una forma adecuada? Pues no sé, con corbata. No, ojo, nadie sabe lo que es vestirse de una forma adecuada. Es fácil. Pregúntale a tu madre, ya está. Tu madre te saca la ropa y ya habéis visto cómo han venido. Bien. Bueno, guretzako zailtasun handietako fue, entre otras, fue tenernos respeto mutuamente. Es muy habitual entre nosotros, entre los jóvenes, tender al insulto o hablar mal unos de los otros o incluso hablar a gritos. Entonces, en un principio sí que tuvimos algunos conflictos bastante fuertes, ¿eh? No llegamos a las manos, pero ahí, casi llegamos. Y eso fue lo más difícil para nosotros. Y entonces, una vez que llegamos a superar eso, ya adquirimos cada uno su responsabilidad. Estamos todos acostumbrados a que mi padre me va a ayudar o mi madre me lo hace todo, pero no, una vez llegamos a este punto, lo tienes que hacer tú y el que está a tu lado. Lo tenéis que arreglar entre vosotros, así que eso es lo que va a haber. Y también tuvimos que evitar prejuicios, porque si yo pienso del que está a mi lado que es tonto, y si pienso que es tonto, pues nunca voy a llegar a tener una buena vista con él, ni voy a trabajar bien con él. Un poco lo que decía mi compañero, ¿no? Aquel que veíamos que no se sentía del grupo, ¿no? Dentro del proyecto, ¿no? Intentábamos de que se sintiera de que sin él, ¿no? Sin una persona, ¿no? Que no podíamos sacar ese proyecto adelante. Intentábamos un poco ayudarle, ¿no? Y cuando uno se sentía, pues esto yo es que no comprendo, ¿no? Intentábamos llegar a que él comprendiera lo que está haciendo, ¿no? El valor que él tiene dentro de la empresa. Era un poco a que nosotros intentábamos llegar. Y Ugalde, más que nada lo que hacía era lo que ha dicho antes. Nos guiaba, no os decía. Cuando uno tenía un problema nos lo explicaba a todos. No solo al que tenía el problema, por si alguna vez nos encontramos en esa situación, para que sepamos por dónde tirar. Era un poco el sistema. Bueno, yo de lo que me he dado cuenta gracias a este proyecto es que estoy muy equivocado con muchas cosas. Por ejemplo, un detalle del profesor de Barcelona que nos ha hablado antes es que el trabajo en equipo, cada uno igual lo hace, cada uno en su casa, luego se graba todo junto y se entrega como si fuera el trabajo de grupo. Yo antes lo hacía así y no he visto hasta entrar en este proyecto qué es realmente el trabajo en equipo. Esto me ha hecho abrir los ojos y sé lo que es día a día tolerar a tus compañeros. Y hasta ahora no lo había aprendido. Bueno, yo lo que he visto
es la comunicación, es lo que más importante me parece a mí. Yo estoy en una clase y estoy con mis compañeros de clase. En la pizarra hay un trabajo que tenemos que completar, pero yo estoy en este grupo y este tío no hace nada. Pero yo no lo voy a decir, y tú vas a tener que trabajar algo también, ¿no? Pero en este proyecto sí que vi que esto era algo que nos afecta a todos, que todos tenemos la misma importancia, y que al final sale por sí mismo decirle algo. No, esto lo vas a tener que hacer, ¿no? Tarde o temprano. Entonces, eso hemos llegado a desarrollar una comunicación entre todos para poder decirnos las cosas y tomar fuerza de ello. Bien, eso, la comunicación, la base de la realidad humana, ¿no? Los problemas, un porcentaje altísimo, en mi opinión, vienen de ahí, de la mala o de la falta de comunicación. Lo intentan en clase. Y muchísimas veces lo consiguen. Yo creo que llegan a conseguirlo en un porcentaje alto. Empiezan a, como bien han dicho, en vez de aladrarse, empiezan a hablarse, empiezan a comunicarse, cuando notan sus debilidades, se empiezan a justificar. O sea, le justifico a su debilidad e intento ayudarle haciendo... Es tu entorno de trabajo y le tienes que hacer frente a eso. Y tienes que llegar a conseguir los objetivos marcados por el equipo. Mucho ha sido darnos cuenta de que esto es un proyecto real. No es solo para aprobar la nota o para aprobar la asignatura. Es algo que te sirve para aprender, todo para ti. Y que estaban en juego cosas reales. El producto era real, el dinero era real y todo era real. Y eso es lo que nos ha costado más. Participación y responsabilidad compartida. ¿Cuál es el rol del profesor? Yo lo que intento en estas clases, es, por supuesto, asumiendo la responsabilidad que me corresponde en clase, pero lo que intento es pasar lo más desapercibido posible. O sea, que mi figura de profesor dando las clases y marcando una diferencia a nivel por una tarima o por autoridad que en teoría tengo conferida por no sé quién, trato de llevarla al mínimo. Intento pasar desapercibido, que tiren de mí cuando creen que me van a necesitar o cuando me necesitan. Pero yo no les impongo nada, actúan. Segundo, que tengo que ser un mediador en el proceso. O sea, como bien ha dicho Betia, hubo momentos en los que no llegaron las manos, pero casi, hijo, todo eso alguien lo tiene que dirigir. Alguien tiene que pararse ahí con ellos a pensar un rato y decir, esto no son modos, joder. Entonces alguien tiene que volver a dirigir esas salidas de tono que siempre hay en todas las empresas, ¿no? Orientador de la información. Orientador de la información, básicamente como persona a la cual se pueden dirigir para decirles a ellos a dónde pueden ir a conseguir la información que necesitan. Dirigiros a no sé qué sitio, ir a pedir el dinero a no sé qué persona, en el momento determinado podéis conseguir esto. Entonces lo que hacemos es, como viene en el último punto, ser un creador de nuevos escenarios. En el aula no sale todo. O sea, el aula es un sitio, como nos ha tocado a nosotros además, no la chiquitina interior, sin luz, sin muchos momentos. La base de una empresa es el pensar, que ya la gente ni se toma el tiempo de pensar. Antes hacía, vete a no sé dónde, tómate 3 días y piensa e intenta traerme una solución a este problema que te planteo, ¿no? Ya no sé, en muchas empresas creo que ni se hace ya. La gente ni se toma tiempo para pensar. ¿Por qué no salimos del aula, que hace un día magnífico de otoño, y pensamos ahí en la pérgola que se está más bien que la órbita? Y se dan cuenta, y el trabajo es el mismo. No se comportan mal porque saben que son un equipo de trabajo y no pueden hacer el bobo ahí fuera, porque molestan a otra gente, y entonces vamos sacando de clase y creando nuevos escenarios. Empiezan a relacionarse con otra gente a la cual no se hubieran atrevido nunca. Nunca. En principio, por lo menos por lo que decían cuando empezamos a comentar, ninguno se hubiera atrevido a ir donde el director financiero del IMH y decirle, déjanos un poco de dinero, joder. O donde la jefa de comunicación y decirle, mira, necesitamos a la fuerza que nos eches una mano, tenemos que salir en la prensa como sea, y no sabemos cómo hacerlo. Iñaki no nos dice. Pues si aquí hay una jefa de comunicación, ¿dónde quién vais a ir? Donde la jefa de comunicación. Se van creando continuamente nuevos escenarios. No, y como decía Walde, ¿no? Hay gente que ni se atrevía aquí a Leire, a la recepción, a preguntarle una cosa, ¿no? A preguntarle por un profesor. Al final vimos, ¿no?, que esa persona era capaz de bajar donde Leire y decirle, ¿está Iñaki Walde? Y era capaz, ¿no? Y luego también veíamos, igual teníamos electricidad o teníamos cualquier otra asignatura, ¿no?, que no fuera esta, y ahora esta asignatura no apetece ir, tengo tantas pilas para hacer, me voy a Lambro a desayunar, por decir un ejemplo, ¿no? Con este no. Llegaba un minuto tarde y ya estábamos en recepción. Leire, ¿dónde está Walde?
no está, que está en este. Pues déjanos una tarjeta y déjanos entrar en una clase para poder nosotros hacer nuestro trabajo, que era el de mantener la empresa. Era un poco ese sistema. Bueno, profesoría Irakaldi... El trabajo de los profesores era, a fin de cuentas, intentar resolver los problemas mayores, mediar en esos momentos, o cuando se dieran cuestiones teóricas que no sabíamos, pues nos las explicaba él. Era uno más en el grupo, pero no era el profesor típico de antes, que viene, ojo, que viene el profesor, no, era uno más del grupo. ¿Qué logros del equipo estamos intentando conseguir? Por lo menos con que le suenen estas palabras a esta gente no es poco, ¿eh? La innovación y el aprendizaje. O sea, la innovación y el aprendizaje, ¿qué quiere decir? Que se han dado cuenta de que tenemos que empezar a innovar. Se han dado cuenta de que, o sea, poco más o menos, no sé quién comentaba la última vez, creo que era Sarachaga, Coldo Sarachaga comentaba, hace 200 años se enseñaba exactamente igual en las aulas que ahora. Algo hay que empezar a cambiar. Y no solamente son las TICs. Tenemos que empezar a cambiar en algo. Y tiene toda la razón del mundo. Joder. Nos mantenemos, somos, en teoría, tenemos que ser la avanzadilla progresista de toda sociedad, y justo en nuestros métodos estamos absolutamente anticuados. Tenemos que hacer algo para cambiar eso. Emprendizaje. No sé si alguno de estos va a montar una empresa. Algunos ya tienen una idea que vamos a empezar a trabajarla. Tampoco se trata de crear empresas, sino que sean emprendedores en la vida. Que cuando vayan a una empresa hagan sus aportaciones. Que con lo mismo que en el equipo de trabajo aquí, cada uno ha puesto su granito de arena, en la empresa sigan poniendo sus granos de arena. La responsabilidad compartida, o la cohesión del grupo. Cohesión del grupo importantísima. Son determinados valores que ya en la escuela se han dejado de trabajar. El ser un grupo cohesionado, el hacerte compañero. Determinados valores que existían hace 50 años, ¿no? Tus compañeros de trabajo eran las famosas huelgas aquellas porque a un empleado le habían expulsado del trabajo y todo el mundo salía a la calle, había barricadas, ahora le echan a uno y lo primero que piensan es a ver quién va a ser el siguiente. Joder. Esa cohesión de grupo de trabajo falta. Y yo creo que con esto es una vía para intentar volver a esos valores. La resolución de problemas. Se han encontrado con muchos problemas, les tienen que hacer frente a esos problemas. ¿Cómo se trabajan los problemas? Por lo primero eso, intentando hacer que sean personas pensantes, que sepan que tienen sus capacidades y que se sienten delante de una mesa a pensar ¿cómo puedo resolver el problema que tengo planteado delante? Se les deja libertad para hacerlo y lo hacen. Las tomas de decisiones. Las tomas de decisiones, eso de que siempre decide el mismo porque en teoría es el que más sabe de todo, a mí eso me asusta mucho, joder. Hay pequeñas empresas en las que, les suelo poner como ejemplo siempre a ellos, ¿no? Una pequeña empresa con 15 trabajadores, el emprendedor del empresario puso el dinero, montó la empresa y luego entre él y la chica de la oficina, que es especialista absoluta en todas las materias, llevan la empresa. Algo falla ahí. O sea, la chica no puede ser el director financiero, las relaciones públicas, el gestor de clientes, no puede ser. No puede ser. Entonces tenemos que empezar a cambiar los modelos de clase desde ese punto. Cada uno tiene que coger su área. La comunicación efectiva, lo hemos comentado, yo creo que en bastante profundidad antes. El trabajo cooperativo. Cómo cada uno tiene que tratar de ayudar al que está a lo suyo para que el objetivo final sea cumplido. Para eso tienen que saber clarísimamente cuál es el objetivo final. Colaboran unos con los otros, es lo que decía antes. Si notan que alguno tiene una serie de debilidades o dificultades, como grupo, no como grupo, sino como equipo de trabajo, se tienen que ayudar mutuamente para solventar esas dificultades. ¿Qué han visto? La visión global también. La visión global que se les da desde el mundo de la empresa, siempre remitiéndome a la materia, a gestión de empresas, ya ven que es todo uno. Que el que, como decían antes, está soldando, como se diga, ese hombre es importante, pero también de contabilidad. Y también el hombre que pasa a limpio la contabilidad. Y también el gerente que se mueve, empiezan a valorar lo que es las dificultades de todos los puestos de trabajo de una empresa. Empezamos a ver, además, el por qué un gerente gana más que un trabajador normal y se empiezan a dar cuenta. Otra cosa es las proporciones en las que gane. Pero ven la dificultad de la vida de los altos ejecutivos, ¿no? Eso de que todos tienen Audi y solamente ganan más dinero, se dan cuenta de la realidad del por qué tienen Audi, que es para viajar mucho más, y por qué ganan más dinero, porque tienen otro nivel de gastos y otro nivel de estatus. Entonces, y porque su dificultad laboral es mucho más alta en principio, mucho más alta, diferente por lo menos o más compleja que la de determinados otros puestos, y lo aceptan.
Y se dan cuenta que el mundo laboral va a ser así. No pueden salir de aquí pensando en que van a ser gerentes de empresa el primer día, ni van a poder exigir su sueldo. Se dan cuenta de que hasta dónde voy a llegar y voy a intentar hacer esto mejorando cada día. Y luego, ¿qué trabajan? El liderazgo. Cada uno se siente y se debe sentir líder de su zona de trabajo. Aunque luego todos en conjunto se comprometan a un trabajo en equipo, cada uno lidera su zona. Él ha elegido qué quiere ser en la empresa y luego tira de ese grupo de gente. Va. Bueno, gure ikuspuntutik lorpen handizen izan zen. Bueno, igual desde nuestro punto de vista, el mayor logro ha sido, desde luego, llegar a llevarte bien con algún compañero y llegar a acabar una empresa, sacar el producto. Danok izan daikela lider, ez da bete egon bat aurrian da bestean akatzetik. Da betxa elkarrekin lan etxia. Hemos visto que somos capaces de trabajar todos juntos, aparte de tener buena comunicación. Y un poco lo que decía Carles, ¿no? De que si uno no llegaba, los demás también no llegábamos, ¿no? Porque el conjunto tenía que llegar todos, teníamos que llegar todos teníamos que dar la nota alta. Si uno no la daba, perdíamos todos. Si el de producto no podía conseguir los productos, el de transporte no podía mandar, porque no hay producto. No, era un poco eso, que intentábamos entre nosotros ayudarnos para poder llegar a ese aprobado, ¿no? Pero ya no mirábamos la nota, ¿no? Ya no decíamos, va, igual me pone un 5 o igual un 10, no. Mirábamos el proyecto, el que lo estábamos sacando adelante y poco a poco venían las que venían del Diario Vasco, venían no sé dónde y venían a decirnos a nosotros, a hablar con nosotros, ¿no? Veamos un poco eso, que el proyecto iba para adelante. Lo que me llamó la atención fue que esa habilidad nata de todos nosotros para ser líderes. En clase siempre hemos sido bastante pasotas y lo hemos tomado todo con bastante tranquilidad, porque no había tampoco ningún líder evidente. Por ejemplo, si tiene que hacer una huelga, pues si de repente alguien toma el mando, pero no es el líder que les voy a concienciar y tal, no, se hacía huelga y ya está. Pero en cambio, cuando hemos empezado con esta empresa, nos hemos dado cuenta de que una vez distribuidos los roles, solo con saber qué rol le corresponde a cada uno, ya es líder en ese rol o ese campo. Todos nos hemos hecho responsables de lo que nos toca y hemos dicho, bueno, yo soy esto o soy este y para adelante. Y también podemos pensar que este es el director financiero o de relaciones públicas o lo que sea, y que si te vas, pues no eres nada en contabilidad. Pero uno es responsable, que es director financiero, digamos. Lleva las cuentas de dinero, etcétera. Pero, por otra parte, hemos visto que ese puede guardar toda esa información de la que dispone, pero una vez que abre la carpeta de que guarda esta información, está presente para todos. No es que tira solo por su lado. Esa información se concentra entre todos y la podemos compartir. Bien, riesgos del método este. Lo primero, como han comentado antes, yo creo que es importantísimo estar motivados por ambas partes. O sea, el alumnado tiene que estar completamente concienciado y motivado en el proyecto y, por supuesto, el profesor. Entonces tenemos que conseguir, como sea, la motivación por ambas partes. Y los principales riesgos que le veo yo son el desarrollo del proyecto, el que se convierta el desarrollo del proyecto en un fin. No creo que el desarrollo del proyecto tenga que ser el fin. Creo que el fin tienen que ser las personas que están detrás de ese desarrollo del proyecto. Se acabe o no el proyecto, no importa si la empresa ha ido bien o mal, importa todo lo que hemos trabajado por detrás en ese proyecto. Todas las emociones, las sensibilidades de la gente, los cabreos, todo lo que hemos hecho para intentar llevar a fin de curso con un grupo cohesionado es lo que realmente es importante para mí. El resto de qué han aprendido, eso está casi en todos los libros, ¿no? Un análisis de balances, te haces un cursillo después, o como les decía, o te lleva las cuentas una asesoría. Eso no es importante. Es todo lo que se puede trabajar con ellos por detrás. Todas esas habilidades, todas esas cualidades que tiene esta gente, sacarlas a reducir. No, o sea, que no nos dejen, que las ramas no nos impidan ver el fondo del bosque. El fondo es trabajar a las personas, trabajar con personas. Lo otro puede ser este método y otro puede aplicar otro método cualquiera. Pero lo importante, repito, son las personas en toda
en toda esta historia, ¿no? Hay que trabajar sus emociones, los sentimientos, la gestión de la frustración. Estos ni habían oído nunca qué es eso. La gestión de la frustración, ¿qué es eso? Coño, pues que en teoría nos toca una empresa pareja y nos han fallado los otros y todo el mundo se pone a llorar. Ojo, no lloréis por eso. O sea, trabajar esa frustración, ¿qué hacemos? Si antes en principio solamente vendíamos productos a una empresa determinada, a nuestra empresa pareja, abrirlo en Internet y que el que quiera pueda comprar vuestros productos por Internet. Se dan cuenta de que, coño, la frustración también se puede trabajar. Y son conceptos que, o sea, la propia realidad del proyecto te da la posibilidad de trabajarlos por detrás. Lo que hay que hacer, lo que en mi opinión hay que hacer es estar atento a eso. Cuando surgen esas situaciones, tener una mínima capacidad para hacerles frente y echarles una mano. El ejemplo que se me ocurre en los riesgos del método es el del equipo ciclista, ¿no? En un equipo ciclista, los ciclistas no solamente van a correr la Vuelta a Euskadi o la Vuelta a España. Según la categoría que tenga el equipo, pues unos irán a por el Tour, otros irán a por no sé qué, entonces no hay un proyecto único. Hay un montón de proyectos dado el nivel del equipo ciclista al que pertenezcas. Y en ese equipo ciclista que hay una serie de ciclistas que tienen que estar absolutamente motivados antes de ir a la carrera. Porque motivarles durante la carrera resulta un poco difícil ya. Labor del director de equipo, motivarles antes de salir. Que cada uno saque sus mejores cualidades. Lo que no podemos hacer tampoco es... Tenemos un equipo ciclista que andan muy bien todos y les vamos a dar un tándem. Vamos a hacer un tándem de una bicicleta con 7 pedales. No, porque uno es bueno subiendo, el otro es bueno bajando, el otro es bueno llaneando. Entonces, si van en la misma bicicleta, van todos al mismo ritmo. Lo que en mi opinión tenemos que hacer es darles 7 bicicletas y que ellos gestionen la carrera. Yo desde atrás lo que haré es animarles, pero la motivación intrínseca tiene que estar hecha ya. El propio corredor sabe hasta dónde puede dar. Lo que hoy en día consideramos como motivaciones extrínsecas es que eso se da por hecho. Joder. Que el director que vaya en el coche de atrás le dé bidones, que menos. O sea, solo faltaría que un equipo ciclista te diga, no, como subas la siguiente rampa bien, te doy un bidón. Coño, dame los bidones que necesito, pero además antes de que yo levante la mano. Tú eres el director del equipo y si se me olvida en el fragor de la batalla que yo tengo que comer, tú eres el que me tienes que dar a mí las barritas energéticas, pero desde el coche de atrás. Y segundo error gordo que se puede cometer en esto, no te pongas a pedalear con ellos, joder. Haz el informe de no sé qué, me decían, haz tú el informe vuestro de vuestra empresa, ¿estáis locos? Haz el informe vosotros y presentarlo. Ahí fue el informe con faltas de ortografía. Tira, yo no voy a subir en un tándem con ellos. Montamos un tándem de 7 personas, imaginaos que uno dice que no llega a los pedales. ¿Cómo gestionamos las bicicletas en las curvas al bajar? Con 7 tíos pedalando a muerta ya. Es prácticamente imposible, entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que cada uno tenga su bicicleta y que el equipo sepa el objetivo final y que cada uno haga sus aportaciones. El que es bueno en monte, que tire el monte, joder, y el otro que vaya atrás. Y el que es un magnífico subiendo bidones desde el coche, que sepa que si uno sube el bidón, el equipo se para. Entonces lo importante es que suba los bidones, pero hay que dar la importancia que se merece al subidor de bidones. Bien, ya para acabar, pensamos que es, pues eso, nuestra idea era un proyecto basado en personas, un proyecto común compartido por todos ellos, están de acuerdo en el proyecto este, lo comparten, son equipos autogestionados, ellos llevan las iniciativas, ellos lo hacen todo, yo solamente, como pongo ahí, tutorizo eso, es decir, más o menos les doy las pinceladas por dónde pueden ir, a dónde se pueden dirigir, pero el equipo lo forman ellos, conmigo, pero ellos, o sea, la responsabilidad es suya, ellos son los ciclistas, Cuando se suben en los campos elíseos, sube el maillot amarillo. El director del equipo sale al final cuando han ganado por equipos. Pero el que sube es ellos. ¿Qué se trabaja básicamente? Pues eso, la comunicación, la imaginación, la creatividad, el aprendizaje, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el liderazgo compartido y la visión global. Les estamos preparando para que vayan al mundo laboral. O sea, esto está ya en la empresa. De antes tenemos que ver exactamente, les tenemos que plantear con qué problemas se van a encontrar de la forma más real y fiable posible. Y todo ello que convierte todo esto en un proyecto, pensamos que es real. Desde el mismo proyecto real y la forma de trabajar con ellos, intentamos que sea lo más real posible. Bueno, yo personalmente he llegado a una conclusión, no he finalizado el proyecto y la conclusión es que es un proyecto muy real, muy conectado con la vida real y que hemos aprendido también mucho, incluso para la formación posterior en el mundo laboral. Pero especialmente hemos ganado mucho, hemos aprendido mucho como personas.
No, yo más que nada lo que he visto ha sido de que hemos aprendido, ¿no?, a respetarnos, a escuchar la opinión de los demás, ¿no?, y a saber de que no somos en una empresa, no vamos a ser nunca los que estamos abajo. Solo sabemos y podemos llegar bastante altos si llegamos a trabajar, ¿no? Y es un poco eso, de que realmente nos hemos dado cuenta de que no somos nada, de que si trabajamos podemos llegar bastante alto. Cosas más claras, las diferencias en lo que enseña un profesor y cuando educa en vez de enseñar. Eso es una visión que falta, junto con algunos valores éticos en la FP, para formarnos nosotros como personas. Mi conclusión es pues parecida a la de los demás. En vez de dar todas las materias, no las hemos dado a estas materias porque pensamos que era algo muy aburrido, pero al final hemos conseguido que fuera algo muy interesante porque hemos llegado a trabajar la parte ética. Nos ha llegado a mejorar mucho como personas y eso es mi conclusión. Pues más, gracias por haber venido otra vez, ¿vale?